Acerca del autor. Dove Hutchinson es autora de A Wounded Name, una novela juvenil basada en Hamlet de Shakespeare. Hutchinson ha trabajado en un campamento de Boy Scouts, una tienda de artículos para manualidades, una librería y la Feria del Renacimiento como una piedra de ajedrez humana, y se enorgullece de mantenerse en sintonía con su joven adulto interior. Le encantan las tormentas eléctricas, la mitología, la historia y las películas que pueden y deben verse una y otra vez. Una de las preguntas que le hace el investigador a Maya es ¿qué tan importante es el nombre de las mariposas? Pues los nombres como tal no es que tuvieran mayor relevancia, podrían llamarse A, B, 3 y no importaría. Lo importante es que respondieran al nombre que se les había dado, pues era su nueva personalidad y lo único que tenían que hacer era asumir que era su nueva vida, un nuevo personaje, y simplemente ser una mariposa más del jardín. No tenía que preocuparse de su pasado, simplemente ser Maya, por ejemplo, que es la protagonista, simplemente ser Maya y ya. El jardín como tal se dividía en dos, el interno y el externo. El interno, que es donde guardaba las mariposas, tenía un pozo, tenía las habitaciones para las mariposas, cada habitación tenía un baño, tenía las estantes o los estantes de resina donde guardaba las mariposas de puntas, o bueno, las que mataba, y pues había muchas cosas en donde ellas podían desarrollar su día a día. Sin embargo, también había unas barreras que tapaban las ventanas para cuando los jardineros hacían la limpieza del otro jardín, pudieran hacerlo tranquilamente e ignoraran la presencia de las mariposas. En el otro jardín, el otro pedazo del jardín, era donde él recorría todas las mañanas con su familia, con su esposa y sus dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor, quienes los únicos que conocían durante el desarrollo de la historia era el hijo mayor, que frecuentaba el jardín, el hijo menor se entera más o menos a la mitad de la historia y la esposa se entera finalmente cuando éste es arrestado. En el desarrollo de la historia esto es importante, puesto que Maya puede observar y logra analizar a la familia del jardinero desde esta perspectiva. Ella tiene acceso a una colina donde puede analizar a la familia de él cada vez que salen a dar las vueltas matutinas. Inclusive ella leía ahí, le gustaba leer, le gustaba observar las estrellas, mirar el sol, puesto que era más privilegiada que todas las demás mariposas. Ella era de las personas, o bueno, de las mariposas que daban los recorridos a las nuevas, aceptaban a las nuevas, se acercaban a las nuevas, puesto que ese era el papel de Lionel. Pero cuando cumple los 21 años, ella deja de poder brindar como sus servicios a la comunidad de mariposas como tal, puesto que a los 21 es cuando el jardinero decide matarlas y meterlas en resina y cristal. En este proceso, Maya también encuentra una puerta, o bueno, encuentra varias puertas donde ella tiene acceso, por lo mismo, por lo que es tan privilegiada. Hay una habitación exclusiva solamente para donde ellas terminaban su vida, donde las llenaban de resina, donde les cambiaban la sangre
ciertos químicos para que se conservaran, que era como la parte prohibida del jardín. Está la otra parte que es dentro de la cueva, donde estaba una tipo de catarata más o menos, donde Maya se escondía más o menos a veces para poder leer sus libros. Le gustaba leer a Allan Poe, le gustaban los libros clásicos, la verdad. Ella era muy clásica, puesto que una de sus compañeras en el apartamento cuando vivió en Nueva York, pues le enseñó mucha literatura. Ella siempre fue muy buena para leer y le gustaba, inclusive le leía las otras mariposas. Pero pues durante la historia lo más importante es esta separación entre estos dos jardines, puesto que el jardín externo es el que se notaba más en la historia, pues porque la familia de él no debía saber de la existencia del interno. Respecto al proceso de adquisición del jardinero hacia las mariposas, o bueno, de adquirir las mariposas, el jardinero llevaba varias durante el año, pero no antes de que la anterior o la última estuviera completamente tatuada o estuviera adaptada al jardín. Lo segundo era por prudencia, pues no llevaba más chicas de las que podía mantener en el jardín, y pues solamente iba de compras cuando una de las mariposas moría. Y por último y no menos importante, esta etapa, o bueno, cuando llevaba una nueva mariposa al jardín, contraía o conllevaba que las chicas empezaran o entraran en estrés, pues la chica nueva estaba adaptándose al nuevo proceso y la recordaba o les recordaba cómo fue su secuestro y cómo fue su proceso al llegar al jardín. Igual que todas, pues todas habían sido secuestradas, y el llegar a una nueva integrante significaba que era una nueva adaptación para absolutamente todas, tanto para la nueva como para las antiguas mariposas.
qué los exhibidores, o bueno, dónde exhibía las mariposas. Al principio de la historia se cuenta que pues él las secuestraba básicamente porque pues al ser jóvenes, al ser bellas, quería pues conservar su belleza o la belleza de aquellas mujeres que secuestraba. Su padre, en el proceso, en su crianza más o menos, su padre le gustaba coleccionar mariposas. Él, aunque no las coleccionaba como tal de cazarlas, cuando no las lograba cazar, contrataba a alguien para que las cazara por él y pues las disecaba, les hacía el proceso de conservación y las guardaba en una habitación especial. Ahí guardaba absolutamente todas las mariposas de su colección. Él, en su vejez, pues tenía una colección muy amplia y un día todas estas mariposas se quemaron en un incendio y pues al padre, obviamente por cierta depresión en la que entró, pues muere. Él hacía parte muy activa de la vida de su padre, entonces compartía esa pasión por las mariposas. Un día en una feria que le iban a dar un reconocimiento a la madre del jardinero, como lo llamaremos en la historia, encuentran la fascinación en una chica que estaba repartiendo mariposas de papel a los niños. Él decide secuestrarla y es ahí cuando empieza la historia como tal del proceso de que él decide que las mujeres pueden hacer la analogía de mariposas y puede conservarlas, y decide también asimismo en el proceso de su desarrollo de su juventud que las mujeres deberían dejar de desarrollarse o de avanzar en su edad a los 21. Es lo que le limita la edad, y pues teniendo en cuenta la colección de su padre, por lo menos le parece importante tratar de conservar la belleza. La finalidad de los exhibidores era conservar la belleza y poder mostrar las hermosas alas que les tatuaba cada una de las mariposas, o bueno, a las chicas que secuestraban en el jardín. Y es por esto que básicamente tiene unos exhibidores alrededor de todo el jardín para poderlas mostrar. Grabando. El libro se titula El jardín de las mariposas, escrito por Todd Hutchinson. En este jardín se encontraba una colección bastante curiosa de mariposas, y no eran mariposas animales, no, mariposas chicas, mujeres. La historia empieza, o bueno, se desarrolla inicialmente cuando Maya, que es la protagonista, más conocida también como, o bueno, ese era su nombre falso, ya les cuento por qué, Inara Monserrier, el cual era su nombre verdadero ahora sí, es Samira Grantaire, que es la protagonista, que tiene alrededor de 18 años, que vivía en Nueva York. Fue abandonada por sus padres por primera vez en un parque de diversiones, donde su madre se va con un desconocido y su padre con una desconocida, y deciden separarse en un futuro no muy lejano al momento en donde ella fue abandonada. Ella llega a su casa por puro instinto, pero asimismo sus padres deciden enviar a Maya a donde su abuela materna, la cual está bastante vieja, tiene una colección de animales disecados, y pues esta colección es bastante extraña, le da bastante miedo a Maya. Esta situación, o bueno, esta historia empieza por el desenlace, y empieza a ir hacia adelante como recordando aquellas cosas que ya había vivido Maya. En ese proceso, Maya conoce a sus vecinos, a los vecinos que vivían enfrente de su casa antes de mudarse donde su abuela, los cuales le cogen un gran cariño. Esta es una familia muy unida, con su primogénito, el cual tienen detalles con ella que
creo que los padres de ella nunca hubieran podido tener, que son darles once, estar pendiente de ella cuando llegaba del colegio, estar pendiente de su salud, de lo que necesitara. Inclusive el día que ella decide, o bueno, sus padres deciden enviarla con su abuela materna, ellos mismos se encargan de llevarla hasta el taxi, de llevarla hasta donde cogía el bus y acompañarla todo en este proceso de lo que más pudieran. Inclusive le dieron su número para que cuando ella llegara donde su abuela pudiera avisarles que había llegado bien. Ella decide alejarse de toda su vida pasada y decide enfocarse en su presente, que es su abuela. Su abuela es bastante extraña y está bastante enferma. Su abuela, un día después de que ella llega del colegio, ya está muerta. Y buscando entre las pertenencias de su abuela encuentra un dinero bastante grande, creo que $200 más o menos, con lo cual decide irse o escaparse a Nueva York, porque prefiere estar en Nueva York o bueno, en cualquier lugar, menos en una casa de paso o bueno, en un lugar donde la den una adopción, pues no quería pasar de familia en familia. Cuando llega a Nueva York, empieza una vida nueva, donde conoce a unas chicas con las cuales trabaja en un restaurante. Ella comparte su tiempo con ellas, pero pues tenía una vida bastante pesada. Un día en su trabajo ella deciden decirle que por qué no se va a vivir con ellas, que compartan apartamento, lo cual se le hace extraño, pero decide poner en prueba ese primer día a ver cómo le va, cómo surge la historia, y decide quedarse a vivir con ellas. Tiempo después sucede un evento de caridad donde ellas, por obligación o por requerimiento de la persona que contrata el restaurante para el evento, pide o exige que todas estén disfrazadas de mariposa. Todas habían tatuado anteriormente una mariposa en una pierna, en la misma parte del cuerpo, podríamos decirlo así, y todas tienen unas alas bastante grandes, pues en el restaurante para el evento. Durante ese proceso ella es acosada por el hijo mayor de la persona que había contratado al restaurante para el evento. Tiempo después es secuestrada y entra en un proceso en el que se tiene que convertir realmente en una mariposa, pues se lleva a un jardín. En el jardín donde se encuentra ella, pues entra un proceso en el que tienen que tatuarle las alas gigantes. El jardinero tenía el detalle de que cada ala, cada par de alas significaba algo para él. Todas las mariposas eran totalmente diferentes para él y pues Maya no iba a ser la excepción. Ese fue el nombre que el jardinero decide darle a Inara, o también conocida como Samira, que era su nombre real. Pues Inara es el nombre que ella escoge cuando llega a Nueva York, pues decide olvidarse de su vida. El jardinero es un sociópata. Es un hombre muy elegante, quizás un poco más alto que el promedio, con una buena apariencia física. Es el tipo de hombre que siempre se ve al menos 10 o 15 años más joven de lo que realmente es. Es de cabello rubio oscuro, siempre perfectamente arreglado, bien cortado, ojos verdes color mar, y pues era guapo. Ella decía que no podía negarlo. El nombre real de él era Geoffrey Machinson. Bueno, en el desarrollo de la historia hay dos agentes que son extremadamente importantes, que son Victor Hanoverian, el cual tiene una hija menor, o creo que tiene dos hijas menores. Es uno de los investigadores del FBI que está investigando la historia de Maya, y el otro es Brandon Edison, que es otro agente. También se ve involucrada como una chica que es analista en la historia, que se llama Yvonne, y un agente que nombran de vez en cuando, que se llama Lorenz. Bueno, en este proceso ella se adapta al jardín, se vuelve la nueva integrante y empieza y entiende que realmente tener cosas es un privilegio. El privilegio de, por ejemplo, de poder prender el agua cuando lo fuera necesario. Empiezan con una habitación básica donde simplemente les daban una cama, era totalmente gris, y el jardinero les daba detalles a ellas para que fueran adornando su habitación. Entre más adornos tuviera la habitación, más tiempo llevaban, y eso significaba que más se lo habían ganado. Entre esas cosas, Maya tenía libros, una colección de libros muy amplia que le había regalado el jardinero personalmente, puesto que esa era una colección privada para ella y no como tal la biblioteca de todas las mariposas.
También tenía una colección de objetos que le regalaban las otras mariposas al haber llegado al jardín. Realmente objetos de ella propios de su pasado no tenía. Bueno, entre sus pertenencias también se encontraba un baño donde tenía una amplia cortina, tenía varias comodidades que no tenían las demás mariposas. Alrededor de 21 mariposas se encontraban en el jardín, 22 más o menos, pero al final de la historia solamente quedan 14 o inclusive menos. Durante el desarrollo de la historia, Maya se vuelve una ficha importante de esta, puesto que ella es la que decide darle el recorrido a las nuevas integrantes. Cuando le da el recorrido a las nuevas integrantes, ella aprende a controlar su temperamento de alguna u otra forma para volverse como una madre, como lo fue Lionel en su momento, que fue la que la recibió, pues porque ellas entraban en colapso, pues al entrar a un nuevo sistema, a una nueva vida, que se tenían que sí o sí adaptar, o si no se adaptaban, pues obviamente que traía consecuencias, que era la muerte. No necesariamente en una vitrina de vidrio con resina, sino simplemente era muerte, inclusive enterradas al lado del riachuelo, del río o del pequeño estanque que había construido el jardinero para ellas. Durante el proceso, muchas mariposas mueren, puesto que cumplen el rango de edad, que son los 21, entre ellas Lionel, que es de las primeras que muere, y él decide destinarles como un puesto específico a cada uno. Durante el desarrollo, pues lo que les digo, cada una tiene una cosa importante que aportarle a Maya. Maya sigue desarrollando su personaje, su personalidad, pero no se olvida de su pasado. Finalmente ella tiene un encuentro con el hijo mayor del jardinero, la cual no le agradó mucho, puesto que él es agresivo y le gusta pegarle a las mariposas, maltratarlas, lastimarlas, violarlas inclusive, puesto que ellas no tenían opción. Todas tenían que estar sí o sí con el jardinero cuando él les deseara. Ellas tenían que estar a la disposición de él todo el tiempo. Bueno, durante ese proceso ellos vuelven continuamente a donde están los investigadores mentalmente, es como el retroceso a lo que había sucedido anteriormente. Finalmente pues ella logra enamorar al hijo menor, el cual era pianista, músico, psicólogo, y cuando lo enamora trata de convencerlo constantemente que le ayude a él y a las otras mariposas a escapar del jardín, pues porque realmente el destino de ninguna de ellas estaba asegurado, solamente el estar metidas en un estante de vidrio con resina, y pues ese no era el fin de ella. Realmente ella no quería acabar así, entonces decide enamorarlo, y en ese proceso le comenta o le cuenta a Bliss, que es una de las mariposas más cercanas a ella, que ella está haciendo esto porque realmente quiere ayudar a las otras mariposas a escapar. Logra convencerlo y él decide finalmente revelar la verdad, pero le costó bastante en el proceso porque él pensaba más que en el apellido de su familia, él pensaba en su madre sufre del corazón, y pues su padre le comentó el proceso fue porque él se enteró por pura casualidad, igual que el hermano cuando llegó al jardín. Para continuar la historia, ya llegando al desenlace, lo que es Maya más o menos empieza a interactuar mucho más con las mariposas, a tratar de ser muy amiga de ellas, y finalmente lo que les digo, logra enamorar al hijo menor. El hijo menor se rebela contra su padre lo casca o le pega con un palo de bambú 20 veces, pero el hijo mayor no queda satisfecho con esto y decide dispararle, puesto que él ya hizo la llamada a la policía para poder alertar de lo que estaba sucediendo con las chicas secuestradas. Todo esto surge a partir de que el hijo mayor secuestra a una niña muy menor, más o menos 12 años, la cual no se le alcanzó a hacer ningún tatuaje ni nada, sino simplemente pues fue violada. Ella era, creo que pianista o algo así fue la cosa. Y pues era muy niña, y realmente la regla del jardín estaba estipulado que el rango de edad era de los 17 a los 21. Durante este proceso ellos deciden finalmente el hijo mayor muere a manos de Bliss, que trata de salvarle la vida a Pia, que es una de las mariposas,
puesto que la están... Listo, grabando. Finalmente, pues cuando están en el interrogatorio, logran conectar de alguna u otra forma a una de las compañeras con las que vivía en Nueva York, que es Sofía. Ella fue una de las pocas mariposas antiguas que logró escapar del jardín, pero pues ella lo que realmente estaba haciendo, bueno, lo que estaba tratando de hacer Maya realmente era tratar de acabar con este ciclo que se repetía constantemente, pues el jardinero llevaba secuestrando chicas alrededor de 30 años. El jardinero, pues ya como conclusión, termina herido, muy herido, quemado, puesto que en el cierre del jardín como tal, o cuando el hijo llama a los policías, hubo una explosión, pues por lo de los químicos que había para la resina y el vidrio y el proceso que le hacía a cada mariposa. El hijo mayor muere a manos de Bliss. El hijo menor está en cuidados intensivos. La esposa, que se llama Eleanor, creo que era, sufre el corazón, entonces entró en crisis y está hospitalizada. Pocas mariposas se lograron salvar, pero creen que es importante que Maya cuente la verdad. Finalmente Maya cuenta la verdad y decide contarle a la gente que principalmente su idea, o básicamente su idea, era lograr terminar con esto. Con el proceso que le estaba haciendo a las chicas, con volver a su libertad. Una frase que me parece importante resaltar al final del libro es recordar la analogía del principio de la historia, donde los padres la abandonan en el carrusel. Sofía le dice, con ese sentido de madre, de ya te puedes bajar del carrusel, tu familia te está esperando. No tu familia del pasado, no tus padres, sino nosotros, los que estamos en el hospital, los que estamos en Nueva York, somos tu nueva familia. A Maya le toma por sorpresa, pues pensaba que toda su vida iba a estar sola, pero al darse cuenta de que su sacrificio no fue en vano, realmente creo que pues este libro deja bastantes enseñanzas. Y el darse cuenta de que de alguna u otra forma el preservar la belleza no siempre va a ser como lo esencial. Creo que es importante nunca dejar de lado tu personalidad o la personalidad de las personas y conservar todos aquellos buenos recuerdos que nos dejan las personas y seguirnos construyendo a partir de eso, de esas vivencias. Y pues la verdad Maya fue muy astuta al planear, o al haber planeado con anterioridad todo su plan y haberlo logrado llevar a cabalidad y haberlo cumplido, porque realmente lo logró. Y el libro realmente termina muy bien para mí. Bueno, en mi opinión es realmente bueno, realmente yo lo recomendaría. Gracias.